Good evening. Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Primero, me gustaría agradecerle al rector, profesor Henning Jensen, por la introducción y la presentación. Me siento muy honrada de haber sido invitada a dar la lección inaugural para este año académico en la Universidad de Costa Rica. Agradezco a la profesora Montserrat Zagot por contactarme y por todo su trabajo al permitir este evento. Esta es la primera vez que visito Costa Rica y estoy muy contenta de haber llegado apenas terminando las elecciones nacionales. Se me había dicho que ustedes podrían estar experimentando o una depresión muy profunda o una alegría colectiva. Entonces los felicito. Y por supuesto, estoy especialmente emocionada de que aquí en Costa Rica han elegido a la primer mujer negra vicepresidenta de toda Latinoamérica. Felicitaciones, vicepresidenta electa Epsi Campbell. Se me ha pedido que hable sobre feminismo y transformación social en la era de Trump. Debo decir que trabajo en la posibilidad de una presidencia muy breve de Trump y prevenir lo que representa, o sea, racismo, misoginia, xenofobia, nacionalismo, militarismo, etcétera, para prevenir estas ideas retrógradas de lograr el tipo de feminidad en nuestro país que él y sus apoyadores les gustaría ver. Debemos recordarnos continuamente que Donald Trump no recibió el voto popular, que solamente fue elegido gracias a la persistencia de una institución obsoleta ligada a la esclavitud que se llama el colegio electoral. Esta institución fue diseñada originalmente para garantizar una fuerza política donde las poblaciones esclavistas grandes con pequeñas poblaciones blancas, como el fantasma de la esclavitud, continúa asustándonos más de un siglo y medio luego de la abolición de la esclavitud. Podemos decir que fue realmente la esclavitud que permitió la elección de Donald Trump. Podemos decir que mientras el resultado de la última elección presidencial en los Estados Unidos fue devastadora, especialmente considerando el impacto sobre los inmigrantes de México, Centroamérica,
pero también de países donde hay una religión musulmana. Además, la Casa Blanca, con su personal total siempre rotante, es más blanca y más masculina de lo que ha sido en muchas décadas. El slogan, el logo de Donald Trump, hagamos a América grande de nuevo, se traduce en pretender que América sea blanca y masculina de nuevo. Y por supuesto, en los Estados Unidos, debemos tomar nota que vivimos en los Estados Unidos de América, lo cual no nos da el derecho de colonizar todo el hemisferio. Aunque el resultado de las elecciones hace un poco más de un año fue desilusionante, tuvimos la suerte de que vino también con una situación histórica caracterizada por un resurgimiento y una resistencia organizada a la violencia racista, más que todo liderada por mujeres radicales que han insistido en unos enfoques feministas a la transformación social. Las mujeres se están levantando en todo el mundo definitivamente, finalmente. Ha tomado suficiente tiempo. No fue en forma accidental que la respuesta inmediata a la elección de Trump fue una marcha masiva liderada por mujeres en Washington y hermanas marchando en todo el país. Las marchas de las mujeres se realizaron en todo el mundo el año pasado y este año, incluyendo, entiendo, aquí en San José de Costa Rica. Como mencioné la elección de Epsi Campbell como evidencia de que las mujeres se están levantando. También siento las ganas de hablar sobre la activista brasileña y Marielle Franco, también elegida. Mujer consejera, defensora de los pobres por la violencia racista, comunidad LGTBI y por las comunidades más pobres. Como saben, fue asesinada el mes pasado y la gente de todo el mundo le están rindiendo tributo a su memoria. Luego del golpe de Estado de Joseph y la reemplazó con un conservativo, Malcolm Stemmer, se dijo que el movimiento de las mujeres negras representaban el futuro progresivo de Brasil. El asesinato de Marielle Franco fue claramente un intento de detener el movimiento el continuo de ese movimiento que llama a una transformación social en todos los aspectos. Hablo sobre mujeres que se levantan. Pero ahora olvidemos que de hecho las mujeres siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social. Siempre. Y por supuesto, como dijo el rector, estamos celebrando el 50 aniversario del asesinato del Dr. Martin Luther King mañana, el 4 de abril. Y es también importante decir
como tan esencial como fue la contribución del doctor Martin Luther King, siempre tendemos a asociar los movimientos para la justicia social con figuras masculinas, como el Dr. King, Malcolm X, Huey Movement, del movimiento Black Panther. Pero en los tres casos, los movimientos no hubieran existido sin la contribución importantísima de las mujeres. El movimiento de Panteras Negras se conoce en todo el mundo, pero no sabe mucho la gente que la mayoría de los miembros del equipo de las Panteras Negras eran mujeres. Sí. El evento central fue el boicot y el Dr. King surgió como el vocero de ese boicot. Ese evento no hubiera tenido éxito sin la participación de las mujeres y de las mujeres negras, las mujeres pobres, mujeres que trabajan como servidoras domésticas. Ellas fueron las personas que se negaron a ir en el bus y fueron las que promovieron este movimiento. Pero es ahora, más de medio siglo después, que estamos reconociendo lo importante que es valorar el liderazgo de las mujeres. Para los que discutían que el feminismo era obsoleto, como los íconos, conforme las feministas se fueron haciendo más viejas, no reconocieron que nuevas olas de feminismo estaban surgiendo y que las formas más vibrantes de feminismo de hoy no son lo que una vez llamamos el feminismo blanco, digamos. También podemos referirnos como el feminismo blanco también el día de hoy, burgués blanco, pero lo que se refiere como un feminismo interseccional. No es el feminismo que ha aprendido a sostenerse en la policía y en las prisiones para resolver el problema de violencia racial, sino el feminismo evolucionativo que reconoce la interconexión entre la violencia de género y la violencia racista, entre violencia íntima y violencia institucional, entre la violencia individual y la violencia estructural. Desde el advenimiento de los estudios feminismo en la esfera académica y el impacto corresponde de feminismo en la organización de movimientos, ha habido nuevos enfoques junto con vocabulario más clarificante, más análisis más reveladores, gracias a los estudiantes, los profesores universitarios, se han hecho relaciones, interseccionalidades. Si fallamos de percibir las relaciones, las intersecciones, todas las situaciones, coyunturas, coincidencias, que los fenómenos que se sobreponen, estamos en una prisión que aparece ser blanca y masculina y heterosexual y capitalista y centrada en los Estados Unidos o en Europa. Hemos aprendido de los estudios feministas que el mundo no es homogéneo, que todas las mujeres no son blancas, que todos los negros no son hombres, que si no incluimos la justicia racial y la justicia económica, la justicia racial no se ha logrado. Entonces, significa que tenemos que desarrollar hábitos de percepción, hábitos de análisis que reconocen la poco
apropiado de las herramientas conceptuales en los cuales debemos confiar supuestamente. No hace mucho, en los Estados Unidos, le pregunté a un público así, tan grande como este, ¿cuándo fue que las mujeres pudieron votar en los Estados Unidos? Y por supuesto, sin pensarlo, muchos dijeron, porque conocen su historia feminista, en 1920. 1920 fue una fecha histórica muy importante. Fue la fecha cuando las mujeres blancas obtuvieron el derecho a votar. La mayoría de las mujeres negras no pudieron votar hasta 1965, cuando se aprobó la ley del derecho al voto. Lo que una mujer no puede representar a todas las mujeres, especialmente si esa mujer es blanca y con dinero. Las jerarquías sociales y económicas no nos dejan entender cómo podemos unirnos efectivamente y progresar. Cuando yo hago esta pregunta, si una mujer progresa pero deja todo detrás, ¿es realmente un logro para la igualdad de las mujeres? Y pienso, el movimiento de las mujeres negras, cuyo logo durante los 20 fue subir conforme ascendemos. La organización feminista que estamos viendo hoy es el resultado de muchas décadas de luchas contra el racismo, en el trabajo laboral, contra la misoginia, con los derechos LGTBQ, contra los complejos industriales, la injusticia ambiental, el derecho de las personas con discapacidad, contra el imperialismo, la solidaridad con luchas en todo el mundo, Latinoamérica, África del Sur, Palestina. Los enfoques feministas nos han ayudado a entender las conexiones profundas que unen estas luchas. Debido a la demagogia de nuestro gobierno actual y explotación explícita de racismo y misoginia para explicar a las poblaciones blancas que su interés necesita un ataque a la comunidad racial. Es importante decir que el sufrimiento de la clase pobre laboral ha sido causado por los mismos fenómenos económicos que son responsables del surgimiento de encarcelamientos masivos y por las razones que dejan a las personas de Centroamérica, México y otros lugares que migren a otros países. Los Estados Unidos tienen 25% de toda la gente encarcelada en el mundo, comparado con el 5% de la población mundial. En cuanto a las mujeres, hay más mujeres en cárceles que la gente de todos los géneros en prisión durante la década de 1970. Entre los 80 y 2014, la cantidad de mujeres encarceladas aumentó un 700%, pasando a un total 26,000, más de 26,000 en 1980, a más de 200,000 en 2015.
quiero buscar ver un momento las condiciones que llevaron a estos aumentos de la población encarcelada en los Estados Unidos y otros países, que llevaron también a una mayor inmigración y al empobrecimiento o más empobrecimiento de las comunidades trabajadoras de todos sus antecedentes étnicos. Vamos a empezar con los 1980s, lo que conocemos ahora, la última etapa del capitalismo, un modo de producción que se ha vuelto global. El capital siempre ha tenido aspiraciones globales y debo decir que el capitalismo está ligado bastante a las condiciones globales producidas por la esclavitud. Y como Robinson, científico político, ha dicho, el capitalismo se debe llamar el capitalismo racial. Pero, por supuesto, durante este periodo, la producción empezó a realizarse a través de las fronteras. Y, incidentalmente, podemos notar que esta etapa de capitalismo empezó a revelar aún más la obsolescencia del Estado nacional como la forma más apropiada de comunidad humana. Hemos sido testigos en las últimas décadas de los capitalismo en las fronteras, productos básicos, conocimiento, todo se mueve muy fácilmente a través de las fronteras del país. Pero, por supuesto, cuando los humanos se unen, ese flujo, cuando los humanos empiezan a moverse, más que todo como resultado de las consecuencias de este flujo de capital, ellos se consideran ilegales. Y todo esto empezó a pasar en un tiempo en que empezó el estado de beneficio público, cuando la ascendencia del capital financiero internacional y sus exigencias de ajuste estructural, o sea, exigencias de pasar el capital, alejarlo de sectores de la economía que sirven las necesidades de la gente, y me refiero a vivienda, salud, cuidado de la salud, educación, etcétera, y alejarlo de sectores que atienden a las necesidades de las personas, a sectores más gananciales. Estos cambios peligrosos de la inversión y procesos que reflejan las necesidades de las personas hacia la producción de los ingresos. Es algo que sucede en todo el mundo. Países en todo el mundo están afectados por esto. Uno es algo junto con la guerra que han llevado a las personas a salir de sus países natales y buscar una mejor vida. Hemos visto la pérdida de trabajo, la industrialización, la producción de poblaciones que exceden, especialmente entre los que siempre han sido vulnerables a la pérdida de trabajo y falta de recursos. Así es como trabaja el racismo. Esto es la industria, el complejo de industrialismo. Y los medios represivos de manejar a poblaciones que ya no pueden encontrar un lugar en el mundo. Como las cooperaciones pasaron a otros lugares del mundo buscando gente con trabajo más barato, dañaron las economías locales, y esto fue en parte
como un ímpetu para la migración, para irse de sus tierras natales a lugares que parecían representar una esperanza. Lo que quiero decir es que el sufrimiento blanco económico está directamente ligado con la pobreza negra y latina y con la tendencia de faltas de personas que han sido definidos como superflua o irrelevante. Hace muchos años, algunos empezamos a organizarnos contra lo que decidimos referirnos como el complejo de prisión industrial. No sabíamos que nuestro análisis se iba a volver más importante durante la segunda década del siglo XXI con la elección del multimillonario que quiere revertir los procesos especial que lo eligieron, precisamente que le hicieron ganar sus miles de millones. Ahora reconocemos que la elección de Trump se pudo haber evitado. Y no tengo tiempo a hablar sobre una crítica del Partido Demócrata, pero voy a decir que muchos de los mismos temas que estamos enfrentando hoy en día los estaríamos también enfrentando, aunque hubiera sido elegido un candidato democrático, aunque ese candidato hubiera sido la primera mujer blanca elegida a la presidencia de los Estados Unidos. Esta devastación pudo haber sido evitada si hubiera habido organizaciones radicales y le hubieran puesto atención a esas comunidades blancas que han visto sus trabajos y sus vidas esfumarse como resultado del surgimiento del capitalismo global, como resultado del asalto al movimiento laboral y como resultado de la transferencia masiva de riqueza a los que ya son ricos. Sabemos que 8 multimillonarios tienen tanto como la más pobre mitad de la humanidad. Se ha calculado que hay 7.6 mil millones de personas en el mundo. La mitad sería 3.8 mil millones. 8 personas, incluyendo Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Y podemos continuar, Warren Buffett, Michael Bloomberg. Ellos poseen más que 3.8 mil millones de personas juntos. ¿No es una cosa obscena? ¿Cómo entonces puede la gente ser llevada a creer que son pobres porque los inmigrantes cruzan las fronteras de México? La figura del inmigrante se construye como un perdedor, alguien en quien hace que los pobres no puedan reconocer cuánto tienen en común con gente que está escapando circunstancias económicas difíciles creadas muchas veces por corporaciones que han llevado a las personas en Estados Unidos a carecer de trabajo. ¿Por qué es el feminismo especialmente importante para nosotros? Porque el análisis feminista nos ayuda a entender las conexiones que se niegan
en el discurso político popular. Donald Trump anuncia hoy que va a enviar el ejército a cuidar la frontera con México y las áreas donde él ha tratado de construir un pared. Y esto es real, la militarización de la frontera es algo real. Esto es precisamente diseñado para desviar la atención por la tensión profunda entre los inmigrantes buscando una mejor vida en los Estados Unidos y la gente cuyos problemas económicos han bajado, que también les gustaría tener una mejor vida y un mejor futuro. La importancia de los enfoques feministas reside en el mandato de buscar comprensión de afinidades y relaciones, especialmente en casos donde aparece revelar unas desconexiones y discontinuidades. En los Estados Unidos y muchos lugares del mundo estamos enfocados en el acoso sexual y la violencia de género. Y yo diría, finalmente, la violencia de género es la forma más pandémica de violencia en el mundo. Y estamos hasta ahora siendo testigos de un resurgimiento de oposición popular a estas formas de violencia. Así que pensemos, reflexionemos sobre las conexiones importantes entre el surgimiento de mujeres contra los abusos o el acoso sexual y la larga historia de mujeres negras viendo los nexos entre el abuso sexual e instituciones raciales. La violación era una parte integral de la esclavitud. La dominancia sexual se reforzaba. El amo de los esclavos también era el amo sexual. Nos gusta pensar hoy como el abuso y el acoso sexual como algo que viene de un individuo defectuoso. Entonces simplemente nos deshacemos de la persona que perpetra la violencia. Despídanlo del trabajo, métanlos a la cárcel. Es bueno que a la gente le guste Harvey Weinstein y que sufrió ciertas consecuencias, pero lo que estoy tratando de decir, con solamente dirigirse en el individuo, no hacer que desaparezca el problema, porque el problema es profundo, es un problema estructural. Tal vez algunos de ustedes le dieron seguimiento al caso de Larry Nassar, un doctor del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que abusó sexualmente de cientos de jovencitas. Le dieron una sentencia de prisión de 175 años. Es ridículo porque no va a vivir tantos años de todas maneras. Pero ese castigo se olvida de las razones reales. ¿Por qué? En un abuso tan devastador sobre jovencitas podría ocurrir a través del tiempo, se olvida ver en el contexto institucional, en el carácter contextual de esta violencia. Esto, por supuesto, es un argumento atrayente para la abolición de las prisiones. Las cárceles tienden a funcionar como una estrategia para olvidar. Por el fracaso de abordar los problemas reales detrás de las razones que mucha gente son enviadas a la prisión
ya sea por analfabetismo, por pobreza o por muchas otras razones, racismo, o es un daño, a una violencia horrenda que se le causa a un individuo u otros. Mientras el contexto institucional se deje intacto, el problema va a continuar, no importa de cuántos hombres nos deshagamos. Y creo que esta es la lección que hemos aprendido sobre las luchas contra el racismo. Que el racismo no es principalmente de individualidad. Parece que deberíamos aprender de las lecciones sobre la producción institucional y reproducción de racismo para poder avanzar en nuestros esfuerzos para liberar al mundo de la violencia de género. En los Estados Unidos nos hemos enfocado mucho recientemente en la violencia de las armas. Si ustedes le han dado seguimiento a esto, a los jóvenes que muy valientemente se han levantado en contra de la Asociación Nacional del Rifle. Estas personas muy valientes de la escuela de Parkland levantándose a los oficiales y decirles que podemos cuestionar la sociedad. Y muchas mujeres jóvenes que son voceras, y menciono a Emma González para darles un ejemplo. Estos estudiantes no nos están permitiendo olvidar que el control de las armas se debió haber aprobado hace años, antes de que la industria de armas se beneficiaran de la cantidad de armas que han producido. ¿Se puede creer que hay más armas que tiene la población civil en los Estados Unidos que gente? Pero la pregunta que me gustaría hacer esta noche es por qué tratamos la violencia de armas como algo totalmente separado de la violencia sexual. ¿Qué ejemplo más grande de lo que se ha llamado de la masculinidad tóxica? Y hablamos esta toxicidad producida por una versión nueva de masculinidad. ¿Qué mayor ejemplo de masculinidad tóxica tenemos que las figuras masculinas con armas, con retribuciones militares, amenazando a sacar a los inmigrantes por las fronteras, amenazando de acallar a los manifestantes con tanques? ¿Qué mejor símbolo de masculinidad que expresarse atacando a las mujeres con armas? ¿Por qué es tan diferente reconocer estas conexiones? Los enfoques feministas nos hacen pensar en cosas juntas que están separadas ideológicamente. ¿Por qué pudimos pensar que sería posible lograr la liberación de las mujeres dejando atrás a las mujeres indígenas, las mujeres latinas, las mujeres islámicas, las mujeres asiáticas? ¿Por qué es tan difícil reconocer las mujeres transgéneros como mujeres? Aunque sabemos que el género
especialmente la estructura binaria del género es totalmente construida históricamente. Para tomar un ejemplo de la historia de Estados Unidos, las mujeres negras no se reconocían como mujeres reales porque les gustaba mucho hablar, muy enojadas, no sumisas. Esto es lo que llamó el siglo XIX como la verdadera ser mujeres. El ser verdaderas mujeres era blanco, clase media, etcétera, sin reconocer la heterogeneidad del género, transgénero, no conformidad de género. Y eso nos previene de luchar contra las violencias que nos afectan a todos últimamente. Las mujeres trans negras en los Estados Unidos son las metas más consistentes de la violencia individual, de la violencia de extraños, de compañeros, también de violencia institucional, violencia policial, violencia en las cárceles. Los enfoques feministas radicales nos permiten comprender que problemas que inicialmente se veían como algo marginal y pequeño tienen implicaciones muy grandes. Y pienso sobre las vastas implicaciones de las luchas por género en el periodo contemporáneo. Y hablando de luchas menores con grandes implicaciones, pensemos lo que sucede hoy en la Palestina ocupada, especialmente en la frontera con Gaza. En los Estados Unidos recordamos que los activistas palestinos fueron los que iniciaron la respuesta global a Ferguson, a la protesta Ferguson, que sucedió en agosto del 2014, luego de la masacre policial de Michael Brown. Y hablando de cosas que parecen poco importantes, pero que tienen grandes implicaciones, el significado de que las vidas negras realmente importan es esto: cuando finalmente en el mundo las vidas de los negros son reconocidas como algo que importa. Eso va a significar que todas las vidas importan. Lógicamente, esto es una forma de moverse hacia el universo que es más inclusivo, que puede tratar ir hacia lo particular. No es en forma accidental que los mismos grupos que hoy piden solidaridad con los palestinos reconocen lo importante que es enfatizar el liderazgo de las mujeres. Y el liderazgo de las mujeres, podemos decir liderazgo de las mujeres negras, podemos hablar liderazgo de las mujeres transgénero. No se trata de reemplazar a los hombres con las mujeres. No es, se trata de sustituir a mujeres con hombres, mientras se mantiene un paradigma de liderazgo que es masculino, basado en el carisma individual, que no comprende la importancia de los enfoques colectivos del liderazgo. Por lo tanto, nosotros podemos cuestionar las nociones
normativas de liderazgo, de la asimilación y de la inclusión, porque muchas veces necesitan que nosotros nos volvemos lo que fue originalmente responsable de nuestra marginalización y exclusión. ¿Quién necesita ser incluido de acuerdo a términos que requieren que repitamos las estructuras que fueron responsables por la exclusión en primer lugar? ¿Cuál es el punto de apoyar la diversidad de raza y de género con un marco que continúa siendo racista y patriarcal? Y debería decir que en los Estados Unidos, en las universidades y instituciones como cooperaciones, la diversidad y la inclusión son palabras muy importantes. Hablando de liderazgo, el liderazgo no es algo intrínsecamente masculino, no está basado en la modelo masculino. Puede ser colectivo también y puede ser feminista. Esto es un momento muy emocionante en la historia. Cada vez más gente reconoce que el mundo debe cambiar. Somos testigos de ideas cambiantes de género. Estamos siendo testigos del surgimiento de movimientos en poblaciones inmigrantes. Gente indígena exige que las tierras y los ambientes sean respetados. Si no podemos unirnos al movimiento para la justicia ambiental, no tiene sentido pedir interracismo o misoginia como se sigue destruyendo el planeta. Yo creo, y se me ha acusado de ser una optimista empedernida, pero yo creo que la era de Trump solamente va a ser una nota pequeña a pie de página. Y una desviación sin éxito del camino forjado por luchas globales para libertad y democracia. Así que me gustaría concluir mi presentación evocando las palabras de una luchadora por los derechos. Dijo: nosotros los que creemos en la libertad podemos descansar hasta que llegue. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.